42 64. Antes de esta canción habíamos dejado dos preguntitas. Te había dejado dos preguntas para que puedas autoindagarte sobre esto que es el miedo. La primera tiene que ver con qué te impide el miedo a hacer esas cosas que vos querés hacer y que las cosas sucedan, ¿sí? Y la otra es qué dice ese miedo de mí. Nuestras emociones hablan de nosotros. Entonces, ¿qué dice ese miedo que te paraliza de vos? Y si querés podés escribir, contarme, ¿sí? Podés salir al aire también, si querés. Y mientras tanto te voy a ir contando, te voy a empezar a explicar qué es el miedo. Lo habíamos charlado hace unos programas atrás. Se tratan de emociones básicas junto con la alegría, la tristeza, la ira y el asco. Son esas emociones que todos tenemos, ¿sí? La angustia también es una emoción, pero no todos tenemos angustia. Pero miedo, tristeza, ira, asco y alegría, todos transitamos esas emociones todo el tiempo. Entonces el miedo es una de ellas. Si es básica, ¿sí? Es indispensable. Esto quiere decir que es básica, que es necesaria, que la tenemos que transitar, que tenemos que aprender a gestionarla. Este es el punto. Y en la forma de gestionarla es donde va a estar la diferencia entre qué es lo que le pase a uno y qué es lo que nos pasa al otro. Y la forma de gestionarla es personal, es única, ¿sí? Cada uno gestiona sus emociones, no solamente el miedo, como puede, ¿sí? Como haya aprendido, como le hayan enseñado, como le hayan inculcado. Entonces, podemos hablar de miedo en general, pero cada uno sabe por aquellas situaciones en las que ha pasado y qué es lo que ha alejado el miedo, y si ese miedo que ha transitado le sirvió para aprender algo, pudo esto de decir: reconozco mis miedos, no los sobredimensiono, los gestiono y voy hacia adelante. ¿Y en qué tiene que ver? ¿Por qué vamos gestionando nuestras emociones y nuestro miedo en particular de forma diferente? ¿Con qué tiene que ver? Tiene que ver básicamente con mis creencias, con los valores, con las opiniones que he escuchado, con los pensamientos, ¿sí?, de los otros, los propios, con esos patrones de conducta que tengo. Y también con la educación que he recibido. No solamente hablamos de educación en casa, ¿sí?, sino la educación formal. Y en esta cuestión de cómo gestiono mis emociones, lo que va a suceder es que el miedo es una respuesta frente a una determinada situación. Una situación de peligro, una situación que me estresa, una situación que me sobrepasa, una situación que no vi venir, ¿sí? Y de repente la tengo acá, frente mío, y de alguna forma hay que reaccionar. Y ese peligro puede ser real, puede ser físico, puede ser psicológico y hasta puede ser simbólico. Y cuando es simbólico, cuando lo sobredimensiono. Y ya vamos a llegar a cuando es simbólico. Y esto puede desencadenar determinadas situaciones. Básicamente va a desencadenar dos frente a ese contexto tan estresante que voy a tener. Una respuesta de quedarme quieta, de no hacer nada. ¿Vieron cuando en la naturaleza hay un doctor, si pueden googlearlo, que se llama Klaus Sabat, que contribuyó bastante a todo lo que es esto de decodificación biológica, porque él se encargó de estudiar desde la naturaleza, o sea, todos los seres vivos, plantas y animales, ¿sí?, y hacer una comparación para con nosotros. Y, o casualidad, o causalidad, no somos tan distintos. Entonces, ¿vieron cuando en la naturaleza hay algunos animales que se mimetizan, ¿sí?, frente a algún gran predador, y el que es más pequeñito sabe que lleva las de perder? No van a ir a encarar a alguien, no va a hacerle frente a alguien que lo dobla de tamaño o que lo dobla en violencia o en agresividad. No, se va a mimetizar con la naturaleza, se va a quedar quietito. Cuando pase el peligro, seguirá con su vida. Entonces va a pasar inadvertido.
y la otra opción es la de huir, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que hace una cosa o qué es lo que dispara la otra? ¿Qué es lo que hace esto de quedarme quietita o huir? Piensen en lo siguiente: si yo me quedo quieta frente a una situación de miedo, si te quedas quieto, ¿sí?, tus pulsaciones van a bajar, y van a bajar de tal forma que aquel agresor, aquel que veo, que la veo venir, ¿sí?, prácticamente puede llegar a pensar que estoy muerta, ¿sí?, porque apenas si me voy a mover. Imagínenlo esto en una guerra, ¿sí? Cuántas personas, literal, dejaron hasta de respirar, de moverse, ¿sí?, porque el enemigo lo tenían alrededor, no importa en cuál guerra, ¿sí?, en la primera, en la segunda, en las actuales, ¿sí?, hay unas cuantas dando vuelta. Entonces, pero ese momento en que se produce el estresazo, ¿sí?, en que esa persona baja sus pulsaciones y pasa prácticamente inadvertida frente al agresor, no va a ser gratuito, va a generar un conflicto emocional y grande, porque en ese momento no va a poder procesarlo, pero de ese momento sí se van a desprender conflictos biológicos, van a generar síntomas en su cuerpo que van a hablar de que en algún momento me di por muerto, ¿sí? ¿Se entiende? Sobre todo esto en la primera y en la segunda. Y piénsenlo de que nuestro cerebro interpreta literal: yo me estoy dando por muerto, ¿sí? Entonces imaginen la cantidad de síntomas que esto puede generar en esa persona, en cualquiera que pase por una situación similar. O puede generar una respuesta de huida, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestro cerebro, ¿sí?, garantiza nuestra supervivencia, tiene esa función, entre otras. Bien, entonces, por eso no va a depender de nosotros si lo que voy a hacer es quedarme quietita, ¿sí?, prácticamente ni respirar, contener la respiración, ¿sí?, o voy a huir, ¿sí?, porque lo que cree mi cerebro en ese momento es que esa opción de huida es la válida al momento en que se produce ese estrés, ese choque con un agresor en el que salgo perdiendo, ¿sí? Bien, entonces el tema es cuando esto lo sobredimensionamos, ¿sí? Y una cosa es el momento del estrés y otra cosa es cuando me quedo a perpetuidad en esa situación de miedo. ¿Y qué es lo que va a hacer entonces? Me va a impedir evolucionar. Este es el objetivo del miedo, ¿sí? Lo dimensiono, le doy poder, ¿sí?, empieza a convivir conmigo y lo que hace es que yo no siga con mi vida si lo sobredimensiono. Si dejo que pase el momento y lo veo, ¿sí?, y veo qué es lo que me pasó, qué es lo que no me pasó y que logré sobrevivir frente a determinada situación, entonces otro es el final, otros van a ser los síntomas, ¿de acuerdo? Pero es cómo aprendo a gestionar mis emociones. ¿Y qué es lo que viene a mostrarme el miedo? El miedo es un desafío. El para qué del miedo es a ver si te animás después de eso y qué es lo que aprendés de ese miedo, el para qué, ¿sí? Y el para qué es un desafío, y es un desafío constante, ¿sí? ¿Cuáles son también nuestras tareas pendientes que tenemos para con nosotros mismos, para trabajar? Si yo ya pasé por una situación similar y no aprendí nada, y entonces vuelve a mostrarme que hay algo para aprender y que es necesario aprenderlo para que no me vuelva a paralizar. Imagínense esta situación, a ver si por este lado es más fácil de entenderlo. En nuestro camino, sí, el camino que elijan, no importa cuál, si es un camino laboral, si es un camino personal, si es un camino de familia, lo que sea, intenten visualizar por un momento, ¿sí? Se me ocurre este ejemplo, pasarles. Mi camino, ¿sí? Y uno va por ese camino como puede o como quiere. También es la otra opción. Es mejor ir como quiero que como puedo. Pero llega un momento, ¿sí?, en que en ese camino se interpone una especie de grieta.
no está tan buena la palabra, pero imaginen eso, ¿sí? Ahora bien, yo puedo llegar, ¿sí? Mirar y decir, wow, es muy profunda, ¿sí? Es muy ancha esta grieta, ¿sí? No sé si no me siento capaz de pegar un salto e ir y cruzarla, ¿sí? Porque me puedo caer, puedo irme hacia lo más profundo y no sé si hay alguien para ayudarme a salir de este pozo. Bien, entonces frente a esa grieta o me quedo de este lado, ¿sí? Mirando la grieta, contemplando todo aquello a lo que no me animé, todo aquello a lo que le temí, todo aquello que está por venir, ¿sí? O pego el salto, o acepto el desafío, o le agradezco al miedo que me haya venido a mostrar que para continuar con mi camino tengo que aprender a gestionar mis emociones, entre ellas el miedo, y me atrevo, y voy, y salto, y voy para el otro lado, ¿sí? Y cuando mire para atrás, lo que voy a sentir es esa especie de orgullo propio en el que desafié al miedo y le gané. No me quedé del otro lado, por más que en algún momento haya pasado por mí la opción de, y está complicado, ¿sí? Pero después de todo, la grieta no era tan ancha y el pozo no era tan profundo, ¿sí? Y pude superarlo. Bien. Y te voy a dejar para que sigas pensando con una canción. Y también te invito a que les prestes atención a la letra. Esta es más conocida, ¿sí? Los dos intérpretes también son conocidos. Y te invito también a que la canción te ayude a autoindagarte. La idea es esta, que empieces a reconocer en qué momentos tengo miedo, cuáles son aquellas cosas que me paralizan y no me permiten ir hacia ningún lado, ni seguir, ni quedar, porque me siento amenazada, me siento en peligro, me puedo sentir hasta violentada, ¿sí? O me atrevo, ¿sí? Voy hacia adelante, no importa cuán ancha sea la grieta o cuán profundo creo que es ese pozo, porque también mi subconsciente manda data y dice, ¿te animás a esto? ¿Realmente te vas a animar a esto? ¿O preferís quedarte en tu casita, en tu sillón, ¿sí? Abrazada de esa zona de confort que ya no es tan confortable? Entonces te invito a que escuches una canción y si querés comunicarte, acordate, es el 11 66 62 42 64. Contame qué te pasa con el miedo.